Martes 30 de diciembre de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Primer número que tenemos hoy, 91 millones de dólares, el monto por el cual Perú fue declarado en default en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con una vieja demanda que había interpuesto una empresa internacional contra el Estado peruano. Un laudo que llegó a tribunales internacionales y que, según la justicia en los Estados Unidos, debe ser respondido por el Estado porque le dio la razón a esta empresa. Y claro, como por ahora no se ha efectuado ningún pago, técnicamente queda en default Perú. Claro, no es lo mismo que un default de la deuda soberana, porque no se trata aquí de bonos emitidos por el Estado peruano que hayan quedado impagos, que eso sería mucho más grave, situaciones como las que ha pasado, por ejemplo, en la Argentina en los últimos años, ni hablar de Venezuela, por ejemplo, para dar un caso extremo, pero sí es obviamente una llamada de atención que va a tener que forzar a las autoridades a resolver este litigio rápidamente para que esto no termine impactando, por ejemplo, en el riesgo país y en la tasa a la cual pueden contraer deuda, o mejor dicho, emitir deuda, tanto el Estado como los privados en Perú. Segundo número del día. 2.000 rayos en un récord absoluto registrado en Valencia este fin de semana, pero es un dato que se termina de consolidar en las últimas horas. Fortísimo había sido el temporal que se había registrado allí en la Comunidad Valenciana, que ya está acostumbrado lamentablemente en los últimos años a sufrir grandes tempestades, lluvias, muy fuertes fenómenos meteorológicos extremos, y en ese contexto se terminan registrando más de 2.000 rayos. Impactante realmente la cifra. Para ser más preciso, 2.057 rayos que impactaron dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, récord absoluto. Pensemos que el anterior máximo histórico para este mes de diciembre había sido de 227 rayos. Es decir, estamos hablando que se multiplicó por 10 el número respecto de la cantidad de rayos registrados. Una situación realmente extrema la que se vivió en Valencia, con los antecedentes obviamente mucho más trágicos de la Dana, con las decenas y decenas de muertes que dejó el año pasado. Nos metemos ahora con las caras de este martes. Primera cara del día es la de Eduardo del Castillo, ex hombre fuerte del gobierno de Luis Arce en Bolivia, ex ministro de gobierno, que parece que sigue los pasos de Arce cuando ya dejó el poder, porque la noticia es que fue arrestado en el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz. Es el aeropuerto más importante que tiene Bolivia, y así se lo llevaban. Aparentemente se resistió mientras iba con su familia para un viaje que lo iba a llevar primero a Chile y finalmente a China. Cuando le quisieron hacer un control, él se negó y eso fue suficiente para que lo arrestaran. En algo que desde su entorno dicen que es parte de una persecución política en su contra. Es impactante cómo los dos hombres más poderosos del gobierno boliviano, el presidente Luis Arce y Eduardo del Castillo, que había sido, acá lo podemos ver cuando lo sacan, diciendo efectivamente que esto era una cuestión política, Eduardo del Castillo, que había sido su ministro de gobierno y su candidato presidencial luego de que Arce, ahí estaba con su familia en el hotel, en el aeropuerto, poco antes de que lo arrestaran. Termina esto, insisto, con Del Castillo y con Arce arrestados ambos. Arce por un escándalo de corrupción de su tiempo como ministro de Hacienda de Evo Morales.
del Castillo, aparentemente por una infracción, algo que no terminó de hacer bien allí en el aeropuerto. Obviamente las dudas es si acá no hay algo más grande por detrás. Es despiadada realmente la política boliviana, lo estamos viendo. El único que se salva por ahora es Evo Morales, porque él tiene ejército propio, entonces no se lo puede arrestar. Segunda cara del día. De Bolivia nos vamos a ir a Bangladesh, donde se confirmó en estas horas la muerte de Khaleda Zia, quien fuera durante muchísimos años la principal figura política de Bangladesh. Fue primera ministra durante varios años y es una de las dos, te diría, figuras políticas que dominaron Bangladesh junto con su histórica rival Sheikh Hasina, que había sido primera ministra hasta hace algunos meses, cuando dejó el poder en medio de masivas protestas muy fuertes, también en el contexto de diferencias y de choques étnicos y religiosos entre los justamente al interior del país. 80 años tenía, se encontraba hospitalizada por una enfermedad bastante larga en Dhaka, la capital, y terminó confirmándose en estas horas su muerte a los 80 años.